1807. Cuando el carruaje de alquiler se detuvo frente a la alta casa de la calle Curzon, Romara Sheldon observó con alivio que había luces en las ventanas. Debido a lo avanzado de la hora, temió que todos se hubieran ido a la cama y que no hubiera quien respondiera a su llamado. La diligencia que la llevó del campo hacia la ciudad sufrió una serie de fastidiosos trastornos, debido a lo cual llegó a Londres con muchas horas de retraso. Había tenido también dificultades para obtener un carruaje de alquiler en la posada El Cisne de Dos Cabezas, en Islington. Los pocos vehículos de alquiler que aún quedaban no estaban interesados en transportar a una mujer sola, obviamente pobre, y que solo viajaba con un pequeño baúl. Al fin, después de interminable espera, consiguió que la llevaran a la calle Curzon, donde localizó la casa de su hermana. Se había sentido inquieta y profundamente preocupada desde que recibió la carta de Caril, en la que le suplicaba que fuera a verla inmediatamente. No era usual que Caril le escribiera en ese tono histérico. Aún la letra reflejaba la angustia con que tomó la pluma y, aunque la carta no proporcionaba ninguna explicación, Romara, no encontrando nada que se lo impidiera, decidió acudir a su llamado. 2 meses antes hubiera sido muy diferente. Entonces, su padre le habría prohibido que escuchara nada que Caril tuviera que decir, pues él había prohibido que el nombre de su hermana se volviera a mencionar jamás en su casa. Había sido, precisamente, la oposición inconmovible y autoritaria de su padre la que precipitó a Caril a los brazos de Sir Harry Wychwood. Le había parecido fascinante, precisamente porque se lo prohibían, encontrarse en secreto con él y, aunque a Romara no le simpatizaba Sir Harry, podía comprender que su hermana se sintiera atraída hacia aquel experimentado hombre de mundo. Caril era, indudablemente, una chica preciosa, pero no sabía nada de la vida fuera del pequeño pueblo de Huntingdonshire, donde vivían, y había conocido a pocos hombres, excepto al hijo del terrateniente local y a los pocos amigos que éste había llevado con él a su casa durante sus vacaciones en Oxford. Romara, aunque solo le llevaba 1 año, había viajado mucho más. Había pasado una larga temporada en Bath, cuando acompañó a su abuela para que ésta tomara los baños a fin de curarse del reumatismo, y otro año había ido con ella a Harrogate. Eso la hacía sentir, en cierta manera, más madura que Caril. Sin embargo, su hermana había sido lo bastante valerosa como para desafiar las instrucciones de su padre y fugarse con Sir Harry Wychwood. El general Sir Alexander Sheldon siempre había tratado a sus hijas con la misma rigidez que si fueran reclutas a sus órdenes. Nunca se le ocurrió que pudieran desobedecer las órdenes que él daba con tanta frialdad y decisión. Por ello, cuando Caril se marchó dejando tan solo una nota de explicación a su padre, éste se sintió consternado ante su audacia y había dicho con firmeza: «Caril no existe ya. No te comunicarás con ella, Romara. Jamás volverá a entrar en esta casa. Pero papá, a pesar de lo que haya hecho, aún es tu hija», había dicho Romara, protestando. «Ahora solo tengo una hija, una sola hija», replicó el general, «y eres tú». Pero ahora su padre estaba muerto, como resultado de las heridas que recibió en las innumerables campañas en que participó. Por ello, cuando recibió la carta de Caril, Romara se alegró de poder responder a aquel grito de auxilio. «¿Qué puede haber sucedido?», se preguntaba continuamente, mientras la diligencia avanzaba con lentitud, debido a que, como de costumbre, el carruaje iba sobrecargado, tanto de pasajeros como de equipaje. Caril, se dijo Romara, se había casado con el hombre que amaba, y después de todos los contratiempos que tuvo que sufrir para lograrlo, parecía increíble que algo marchara mal. «Con toda seguridad estoy innecesariamente nerviosa», pensó tratando de ser sensata. Pronto sabría lo ocurrido y trataría de ayudar a su hermana, se dijo ya más tranquila al bajar del coche de alquiler. El cochero ya había bajado del pescante y estaba golpeando el llamador de la puerta. Después, el hombre regresó al carruaje para bajar el baúl de Romara. Ella comprendió que el cochero había quedado impresionado por la casa y se mostraba atento en espera de una propina generosa. Por fortuna, traía suficiente dinero para dársela y, cuando un criado de librea abrió la puerta y el cochero condujo
introdujo el baúl a la casa, Romara le dio las gracias y puso una moneda en su mano. Entonces se volvió para mirar al sirviente, que la contemplaba con visible sorpresa. «Soy la señorita Sheldon». La expresión del hombre no se alteró. «¿Es esta la casa de Sir Harvey Wychbold?» «Así es, señorita». «Entonces, milady me está esperando. ¿Quiere hacerme el favor de avisarle que he llegado?» El hombre dirigió una vaga mirada hacia la escalera, como si estuviera indeciso. En ese momento se escuchó un grito y Caril entró corriendo en el vestíbulo. «Romara, Romara», exclamó. «¿Estás aquí? Oh, gracias a Dios». Echó los brazos al cuello a su hermana y la estrechó contra sí con tal desesperación que Romara se alarmó. «Estoy aquí, queridita», dijo ella tranquilizándola. «Siento haber llegado tan tarde, pero la diligencia avanzaba más lentamente que una tortuga». Trató de hablar con ligereza para aliviar la tensión, pero Caril, tomándola de la mano, la hizo atravesar el vestíbulo hasta llegar a una puerta abierta. «Estás aquí y eso es todo lo que importa», dijo. «Y es mejor que hayas llegado en este momento, pues Harvey no está». Romara creyó advertir que la voz de su hermana temblaba al pronunciar el nombre de su esposo. Entonces se encontraron en un salón pequeño y bien amueblado, y Caril cerró la puerta tras ella. «Oh, Romara, estás aquí. Temía tanto que no vinieras». Había lágrimas en los ojos de Caril y se desahogaba la voz al hablar. Romara se quitó su capa de viaje, la colocó sobre una silla y desató las cintas de su sombrero antes de preguntar: «¿Qué ha sucedido? Comprendí por tu carta que estabas muy alterada». «¿Alterada?», repitió Caril, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Romara colocó su bolso de mano y su sombrero sobre la capa, y acercándose a su hermana, le rodeó los hombros con un brazo. «¿Qué te ocurre?», preguntó. «Imaginé que eras muy feliz». «¿Cómo puedo ser feliz?». «¿Qué te parece si nos sentamos y hablamos sobre esto?», preguntó Romara con suavidad. «Y si es posible, me gustaría tomar algo. No tengo hambre, pero sí mucha sed». «Sí, desde luego. Aquí hay champaña. ¿Quieres un poco?». «¿Champaña?». Caril se dirigió a una mesa, en un rincón, donde había una botella de champaña dentro de un cubo con hielo, junto a un plato de emparedados. Al verlos, a Romara se le abrió súbitamente el apetito, pues a pesar de haber asegurado que no tenía hambre, hacía mucho rato que no comía. Caril, comprendiéndolo, le dijo: «Los emparedados fueron puestos ahí para Harvey, pero estoy segura de que no notaría si tomas uno o dos». «¿No lo notaría?», repitió Romara con expresión desconcertada. «¿Quieres decir que Sir Harvey no sabe de mi llegada?». Caril le dio una copa de champaña y Romara, al mirarla con atención, observó cuánto había cambiado su apariencia. Todavía era muy linda, no se podía negar, pero su rostro era mucho más delgado que cuando salió de casa, y bordeaban sus ojos sombras oscuras que antes no tenía. Sosteniendo un emparedado en una mano y una copa de champaña en la otra, Romara se acercó al sofá y se sentó. «Me siento muy desconcertada, queridita», dijo con voz suave. «Así que creo que será mejor que empieces por el principio y que me digas exactamente por qué te sientes tan mal y tan desventurada y por qué querías que viniera a verte». Bebió un sorbo de champaña tratando de cobrar fuerzas. Lentamente, Caril la siguió hacia el sofá y se sentó. Llevaba puesta una elegante bata adornada con orlas de finísimo encaje, pero aquella luz de sus ojos, que le confería tan especial encanto, ya no existía. Su boca descendía en las comisuras y había lágrimas en sus mejillas. «Dime qué ha sucedido», la apremió Romara. Voy a tener un bebé», contestó Caril, «y no estoy casada». Por un momento, Romara se quedó paralizada de sorpresa. Entonces, asentando la copa de champaña sobre una mesita a su lado, le preguntó: «¿Oí bien, Caril? ¿No estás casada? Sir Harvey te pidió 1000 veces que fuera su esposa». «Sí, lo sé», dijo Caril, «pero cuando llegamos a Londres y me hizo suya, empezó a poner pretextos y a dar excusas, hasta que comprendí que no intentaba casarse conmigo. Nunca en mi vida escuché una cosa igual. ¿Cómo pudo comportarse en forma tan despreciable?» «No solo eso», dijo Caril con una débil vocecita, llena de desventura. «Está disgustado porque voy a tener un bebé y
Pienso, Romara, que se está cansando de mí. Romara extendió los brazos y atrajo a su hermana hacia ella. No puedo creer que eso sea verdad, queridita, dijo. Pero debe casarse contigo. Por supuesto que tiene que hacerlo. Hablaré con él. No te escuchará y me temo que se molestará muchísimo porque te pedí que vinieras. No me dejará ver a ninguna de sus amistades, ni ir a ninguna parte. ¿Quieres decir que te pasas todo el día aquí sola? Era muy diferente cuando acababa de huir con él, contestó Caril. Fuimos al Covent Garden, a los pozos de Sadler y visitamos los Vauxhall Gardens y todo era muy emocionante. Disfruté de cada momento. Escapó un conmovedor sollozo de su pecho al añadir, y amaba a Harvey, además. Sé que lo amabas, queridita. Por eso comprendí, aunque papá estuviera tan disgustado, por qué te escapaste con él. Caril se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo pude hacer algo tan estúpido? ¿Por qué no les hice caso a ti y a papá? Su voz se quebró y sollozó convulsivamente en el hombro de Romara. Romara, desolada, se preguntaba qué podía hacer. Era demasiado tarde ahora, pensó, para lamentaciones. Ambas debían haber comprendido que su padre, a pesar de su severo carácter, había sido siempre un excelente juez del carácter humano. Sir Harvey Wychwold le pareció antipático y despreciable desde el primer momento. Había conocido a Caril cuando, encontrándose de visita en una casa cercana, insistió ante su anfitrión para que se la presentara. Desde ese momento, la había asediado con infatigable persistencia. Le envió notas y flores, la visitó todos los días, hasta que el general lo arrojó de su casa. Entonces había convencido a Caril para que se vieran en secreto. Para una chica que se veía cortejada por primera vez, aquello resultaba fascinante, y aquel hombre, tan experimentado en el arte de la seducción, consiguió hacerse amar por ella sin dificultad. Pero Romara estaba desconcertada al pensar que Sir Harvey, un caballero por nacimiento, hubiera faltado a su promesa de casarse con Caril y la hubiera reducido a aquel deplorable estado. Como el padre de ambas estaba muerto, ella tenía ahora el deber de hacer que Sir Harvey comprendiera sus responsabilidades. Sin embargo, se le estremecía el corazón ante tan penosa tarea. «Deja de llorar, queridita», le dijo a Caril. «¿A qué hora crees que llegue Sir Harvey?» «No tengo la menor idea», contestó Caril. «A veces no llega hasta el amanecer, y sé que está con una mujer que lo atrae más que yo». Sus palabras produjeron otra explosión de lágrimas, y Romara no pudo hacer otra cosa que apretarla contra su corazón y desear, inútilmente, que su padre estuviera vivo. «No sabía qué hacer», dijo Caril por fin, cuando pudo hablar en forma coherente, «excepto pedirte que me ayudaras. Tal vez debía haber regresado a casa, pero no tengo dinero». «¿No tienes dinero?», exclamó Romara. «Harvey nunca me da nada para gastar y no me permite ir de compras sin él». Romara pensó que su hermana, a decir verdad, vivía como una prisionera, a pesar de verse rodeada de lujo. Si regresaba a casa, sería muy difícil explicar su situación a la gente del pueblo y de los alrededores. ¿Cómo podían decirle a nadie que iba a tener un bebé sin haberse casado? Algo de la personalidad de su padre, que había heredado, hizo que Romara se jurara a sí misma que obligaría a Sir Harvey a cumplir sus obligaciones, pero no tenía idea de cómo lo lograría. Se preguntó, desesperada, si existía algún pariente a quien Caril pudiera pedir ayuda, pero la abuela había muerto y el general había sido su único hijo, y, en cuanto a los parientes de su madre, vivían todos en Northumberland. «¿Para cuándo esperas el bebé?», le preguntó a su hermana. «Creo que en unos 2 meses». Romara pareció sorprendida. «No se me nota mucho», explicó Caril, «y Harvey me compró trajes especiales para disimular mi figura». Esa era la razón, pensó Romara, de que no hubiera notado desde el momento mismo que llegó que la apariencia de Caril había cambiado, a lo que había contribuido la bata que llevaba su hermana, que era muy amplia y envolvía todo su cuerpo. Ahora, al mirarla con más atención, comprendió que una mirada experimentada o curiosa hubiera descubierto que no era ya la jovencita esbelta y grácil que abandonó su hogar.
Me preocupa mucho el bebé, dijo Carol con voz que era casi un suspiro. Harvey no me permite comprar nada para él, ni siquiera un chal. Me preguntó si me dejará tenerlo aquí con nosotros, pues le disgusta la idea. ¿Y en qué otra parte espera que lo tengas? No sé, a él no le gustan los niños. Estaba llorando de nuevo y Romara se angustió al pensar en el lío en que se había metido su hermana. Deja de llorar, Carol querida, le suplicó. Yo amaba a Harvey y ahora que él ya no me quiere, no sé qué hacer, repuso Carol sollozando. Era difícil comprender cómo alguien podía amar a un monstruo como aquel, pensó Romara, pero fue lo bastante inteligente para no expresar sus pensamientos en voz alta. Tomando su pañuelo, enjugó las lágrimas de Carol. Después la hizo beber un poco de champaña. «Detesto el champaña», dijo Carol con cierto aire petulante. «Cuando me escapé con Harvey, lo bebía a todas horas, porque él insistía en que lo hiciera, pero ahora me produce náuseas. Entonces, ¿quieres que ordene café para ti o prefieres un poco de leche tibia? Sabes bien que de niñas siempre nos hacían beber leche tibia cuando algo nos alteraba». «No, no», exclamó Carol rápidamente. «A los sirvientes les parecería extraño. No quiero que ellos adivinen mi estado. Pero seguramente ya lo saben. Solo mi doncella es una buena mujer y creo que me guarda lealtad». Romara pensó que si algo conocía de los sirvientes era su indiscreción. No creía que la doncella de Carol fuera capaz de mantener en secreto tan importante noticia, pero se dio cuenta de que Carol tenía miedo de todo y de todos, y que aquella no era la ocasión de tratar de convertirla en una mujer resuelta. Todo el problema estribaba en que Carol era muy manejable y no parecía tener mucha voluntad propia. No había sido ella, desde luego, quien había tomado la decisión de fugarse, pero no había tenido la suficiente fuerza para resistir los requerimientos de Sir Harvey. «¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer sobre esto?», se preguntó Romara en silencio. Conocía poco a Sir Harvey, pues después de que el general le prohibió entrar en su casa, Carol había ido sola a sus citas secretas. Lo recordaba como un hombre apuesto, aunque de piel demasiado rojiza. Se vestía con elaborada elegancia y tenía una forma atrevida de mirar, que la hacía sentirse siempre turbada ante él. Su padre no se había dignado dar muchas explicaciones sobre las razones que tenía para detestar de ese modo a Sir Harvey, ni para oponerse con tanta firmeza a que cortejara a su hija menor. Sin embargo, cuando el general leyó la carta que Carol dejó, había exclamado en un tono de profundo desprecio: «Ese libertino, ese sátiro», y después, destruyéndola, había manifestado que Carol ya no era su hija. El general, sin duda, debió saber algo reprochable acerca de Sir Harvey para adoptar tal actitud, y Romara comprendía ahora que había tenido razón al oponerse a esos amores. Carol se veía agotada de tanto llorar, por lo que Romara tomó la iniciativa y se puso de pie. «Se está haciendo muy tarde, queridita», dijo, «y como ignoras a qué hora vendrá Sir Harvey, sugiero que nos vayamos a la cama y le demos la noticia de mi llegada en la mañana. Te advierto, Romara, que se pondrá furioso». «No tengo miedo», dijo Romara con firmeza, tratando de convencerse a sí misma. Extendió la mano hacia Carol y, al hacerlo, se escucharon voces en el vestíbulo y Carol lanzó una pequeña exclamación de terror. «¡Es Harvey!», murmuró casi entre dientes. «Ha vuelto». «En fin, eso hace las cosas más fáciles», dijo Romara tranquilamente. «Puedo verlo ahora y decirle por qué he venido». Al mismo tiempo, sintió un leve estremecimiento en su interior, sino de miedo, de inquietud ante la entrevista que iba a tener lugar y que sin duda sería difícil y desagradable. La puerta que daba al saloncito se abrió violentamente y Sir Harvey apareció en el umbral, resplandeciente en su traje de etiqueta, muy encendido el rostro por encima de su elevada corbata y con una inconfundible expresión de furia en el rostro. Permaneció inmóvil un momento, en actitud teatral, mirando a las dos mujeres que se encontraban una al lado de la otra. Carol lanzó un pequeño grito casi infantil y después dijo con voz temblorosa: «¿Has vuelto, Harvey?». «Eso es obvio», dijo él con brusquedad. Entonces, con los ojos fijos en Romara, preguntó: «¿Qué demonios hace usted aquí?».
He venido a ver a mi hermana, contestó Romara con voz serena, lo cual no debe ser sorprendente, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, preguntó Sir Harvey. El tono con que pronunció la última palabra indicaba a las claras que había estado bebiendo. No estaba borracho, pero no cabía duda de que el vino era responsable, no solo de la inflamación de su rostro, sino de la creciente cólera que lo dominaba. Él avanzó hacia las dos jóvenes y, al llegar junto a Caril, le dijo: «Te he dicho, no una, sino docenas de veces, que no debes hablar con nadie sin mi permiso, y menos comunicarles el lamentable estado en que te encuentras. Oh, Harvey, no es mi culpa». «Entonces, ¿de quién es la culpa?», preguntó él. «Aprenderás a mantener alguna vez la boca cerrada, grandísima estúpida». Al hablar levantó la mano y abofeteó a Caril en la cara con tanta fuerza que la tiró sobre el sofá del que acababa de levantarse. «¿Cómo se atreve?», gritó Romara. «¿Cómo se atreve a golpear hacia mi hermana?». La atención de Sir Harvey se concentró ahora en Romara. «Yo hago lo que me place», replicó. «¿Quién me lo va a impedir?». «Yo», exclamó Romara, «y haré que se case con Caril como prometió». «¿Y cómo lo logrará?», preguntó Sir Harvey con voz amenazadora. «A menos que se case con ella, haré que todos sus amigos y todas las personas respetables de Londres conozcan su conducta, y si es preciso, acudiré a la misma reina a denunciarlo». Romara habló con ira, pero con toda tranquilidad. Sus ojos relampagueaban de furia y su rostro estaba muy pálido, pero se mantenía erguida con orgullo. «¿Cree, pequeña zorra, que puede interferir en mi vida? Si dice una sola palabra en mi contra, en público, la mataré por ello. No tenga la menor duda, la mataré». Al decir esto cerró el puño, echó el brazo hacia atrás y lo estrelló en el rostro de Romara. La joven se tambaleó y cayó de rodillas, mientras Caril lanzaba conmovedores gritos, que solo consiguieron hacer enfurecer aún más a Sir Harvey. Levantando a Romara del piso, la golpeó de nuevo y luego, tomándola por un brazo, la arrastró a través de la habitación. Al llegar a la puerta vio su sombrero, su capa y su bolso de mano en una silla y los tomó con la otra mano. Entonces, dirigiéndose a la puerta del frente, se enfrentó a Romara que, nublada la vista y tambaleándose, se puso de pie. El lacayo que estaba de guardia en la puerta miró a su amo horrorizado. «Abre esa puerta, Thomas», gritó Sir Harvey, y el hombre se apresuró a obedecer. La puerta se abrió y Sir Harvey arrojó a través de ella a Romara con todas sus fuerzas. Ella rodó por los escalones y se quedó inmóvil en el pavimento. Sir Harvey le arrojó sus cosas y el bolso de mano. Al caer, golpeó la cabeza de la joven. Entonces se la miró satisfecho desde la puerta. «Eso le enseñará una lección que no olvidará fácilmente», gritó. Cerró la puerta con un violento empujón y el lacayo la cerró después con llave y le puso una tranca. Romara había permanecido varios minutos inconsciente cuando, por la escalinata de la casa contigua, descendieron varios caballeros elegantemente vestidos. Bajaban con gran cuidado, con evidente esfuerzo, y dos de ellos se tambaleaban al hacerlo. «¿Dónde empezaremos a buscar?», preguntó uno de ellos. «¿Dónde sugieres?», contestó otro. Era obvio que a ambos les costaba trabajo hablar con claridad. «Debemos darnos prisa», intervino un tercero. «Arruinaría la diversión que Trent cambiara de opinión». «Juro que lo haría», protestó alguien. «Y Trent es hombre de palabra. Les digo que es hombre de palabra». «Bueno, vamos entonces. ¿Qué esperamos?». El hombre que había pronunciado las últimas palabras se disponía a caminar por la calle Curzon cuando vio a Romara tendida en el pavimento frente a él. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó. «Parece una mujer», dijo otro de los presentes. «Claro que es una mujer, tonto, pero ¿qué hace aquí tirada?». «Tal vez está borracha», sugirió otro de los hombres. «Y parece que se peleó», dijo otro más. «Tiene sangre en la cara». El caballero que había hablado al principio se inclinó a verla. «¡Qué mujer tan horrible!», murmuró. Entonces lanzó una exclamación. «¡Caramba! Esto era lo que estábamos buscando». «¿Qué? ¿Ella? Mírenla. ¿Han visto alguna vez a una mujer más fea que esta?».
asomó una exclamación de triunfo a los labios de los demás caballeros reunidos en el lugar. «La mujer más fea de Londres», dijo él. «Eso es lo que hemos encontrado. Entonces nos la llevamos. Levántenla». No sin dificultad, pues ellos mismos apenas podían moverse, los caballeros lograron levantar a Romara del pavimento. Romara abrió un ojo y comenzó a volver en sí en el momento en que era conducida escalera arriba y hacia el vestíbulo de mármol de la casa de la cual acababan de salir los caballeros. «¿Está Trent donde lo dejamos?», preguntó alguien. «Creo que sí. Vamos a ver». Los hombres llevaron a Romara, dejando que sus pies se arrastraran por la alfombra, a través de un ancho corredor que conducía al comedor. Sentado en la cabecera de la mesa, con la cabeza apoyada en una mano, mientras con la otra sostenía una copa de brandy, se encontraba un hombre joven y junto a él otro caballero de expresión alelada y terriblemente embriagado, que llenaba su copa cada vez que la vaciaba. Le extrañó mucho que sus amigos, que habían dejado la mesa apenas unos minutos antes, hubieran vuelto tan pronto. «¿Qué traen ahí?», preguntó. «La mujer que estábamos buscando», contestó uno de los caballeros que sostenía a Romara. «No tuvimos que ir muy lejos, por suerte. Dios, o tal vez esos ángeles de los que siempre estás hablando, Joshua, nos la dejaron en la puerta». «¿Ángeles? ¿Qué ángeles?», preguntó Joshua con voz vaga. «Oh, pónganlo sobrio. Alguien, póngalo sobrio», ordenó el caballero que sostenía a Romara. «Si me lo preguntan, creo que está demasiado borracho para recordar el servicio», dijo alguien. «Yo puedo hacer cualquier servicio», contestó Joshua en tono ofendido. «Cualquier servicio que quieran. Soy clérigo. ¿Quién dice que no soy clérigo?» «Está bien, viejo, ya sabemos que eres clérigo», contestó el primer caballero. «Es el servicio de bodas el que queremos. ¿Recuerdas las palabras?» «Claro que las recuerdo. ¿Quién dice que no las recuerdo?» «Nadie, nadie», se apresuraron a decir todos rápidamente. «Vamos, dile a Trent que la novia está aquí». Al oír su nombre, el hombre sentado a la cabecera levantó la cabeza. «¿Qué pasa? ¿De qué están hablando?», preguntó. Hablaba en un tono de voz más claro, menos afectado por el alcohol que los demás. «Encontramos lo que querías, Trent, la mujer más fea de Londres. ¿Te vas a casar con ella o ya te arrepentiste?» «Trent es un hombre de palabra», murmuró alguien. «Eso es lo que digo yo, y lo digo otra vez. Trent es un hombre de palabra». «Claro que lo decía en serio», contestó Trent. Intento demostrarle a esa maldita mujer que no se juega conmigo y me casaré antes que ella. Eso fue lo que dije y eso haré». «Entonces puedes casarte ahora. Aquí está la novia. Mírala, Trent. No encontrarás mujer más fea en ninguna parte». «Mientras más fea mejor», contestó Trent, y su voz reflejaba una sorda furia. «Ven, Joshua», exclamó alguien. «Tienes que ponerte de pie. Te daremos una silla para que te apoyes». Al decir esto, el caballero que hablaba dio vuelta a una silla de respaldo alto y otros dos hombres apoyaron a Joshua contra ella. «¿Quieres un libro de oraciones?», preguntó uno de ellos. «Me sé de memoria las palabras», dijo Joshua, con la peculiar dignidad de los borrachos. «¿Cómo se llama la novia?». Hubo un momento de consternación. Entonces, el último hombre que había entrado en la habitación y que llevaba en las manos las cosas de Romara después de recogerlas del pavimento, extendió el bolso de mano. Alguien lo abrió y volcó el contenido en la mesa. Había 3 soberanos de oro, un poco de cambio, un pañuelo, una llave y una carta. Un caballero tomó la carta y la miró con ojos nublados. «¿Qué dice aquí?», preguntó, pero se contestó a sí mismo diciendo: «Está dirigida a señorita Romara Sheldon». «Entonces ese es su nombre», exclamó su amigo. «No traería una carta que no le hubiera sido enviada a ella. Romara nunca había oído ese nombre». «Eso no importa, Joshua. ¿Estás oyendo, Joshua? El nombre de la novia es Romara». «Romara», repitió Joshua lentamente. «Déjenlo en paz, lo hará bien»,
dijo alguien. Que Trent se coloque junto a la novia. Con algo de dificultad lograron colocarlos juntos. Uno de los ojos de Romara estaba cerrado a consecuencia del golpe que recibió en la cara, y su ojo sano miraba sin pestañear lo que le rodeaba, sin acertar a comprender. Le escurría sangre de la nariz hasta la barbilla, y una fea cortada a un lado de su boca también sangraba. El anillo de sello de Sir Harvey le había cortado la mejilla la segunda vez que la golpeó, y ahora tenía una fea herida abierta. Las horquillas que sostenían su cabello se habían soltado, y la cabellera le caía revuelta sobre los hombros. Tenía, en verdad, un aspecto grotesco, pero todo parecía indicar, a juzgar por la expresión de los hombres que la veían, que era exactamente lo que buscaban, con lentitud, pero en forma sorprendentemente correcta.